recordando la sección por conocimientos a través de la sección, identificándola. Y la otra es permitirnos a través de la estructura de la ley, de la sección, del título, el capítulo y el subcapítulo. Bien, en este tema va a ser un poco diferente. Este tema de conocimientos que la administración plantea para usted es un tema de recordar nuestras sesiones dictadas. En ellas tenemos que nosotros indicar entonces la posibilidad, como estuvimos haciendo en la última sesión, a lo que corresponde. Para este tema, si no, usted no va a incurrir en el examen con su ley en la mano, sino que su ley va a ser funcional cuando trate los casos. Más en el tema de conocimientos, usted tiene que recordarlo, que es diferente. No hay apoyo en el tema de la ley. Por eso es importante, yo lo voy a enseñar en esta sesión, a que podamos identificar en la sesión que corresponde, porque esa sería la más oportuna. Entonces, vamos a buscar la manera de que entre las alternativas que nos dan, más que todo, es recordar a la sesión que corresponde de la que hemos estudiado. Es la única manera, considero, que le puede orientar para poder resolver o tantear. Una de las bases para este tipo de conocimientos es recordar el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas, en su artículo número 2, les recuerdo, nos permite a nosotros tener las definiciones. Y muchas veces, casi en la mayoría de los casos que se ha dado para este tipo de evaluaciones, casi el 70% ha sido pues de la definición del artículo número 2. Por eso hay que, y lo bueno de este artículo es que se lo colocan tal cual está escrito en el artículo mismo de la ley, solo que las alternativas los varían de tal manera que hay que tener un poco de cautela. Otro punto también importante que digo que es recordar, aquí lo haremos no sin la ley, sino lo haremos con la ley, con la ley. Con algunas secciones que usted ya ha identificado, lo haremos. ¿Por qué? Porque quiero que usted de alguna manera memorice las situaciones dadas. Otro punto importante en esto es recordar también, por ejemplo, el tema, el tema de que las definiciones de la ley de aduana están previstas en este tipo de conocimientos, las definiciones. Asimismo, dentro de ellas también se hace énfasis a los plazos, como también a los casos en los que están mencionados, ya sea de manera general en la ley y de manera específica en el reglamento. Por eso que son los dos de los pilares que va a tener que usted recordar para este tipo de evaluaciones. Ahora, en el plano profesional sería tener en cuenta la situación en la que estamos realizando. En el caso que hay una duda ante una situación que estemos nosotros en ese momento dando, entonces puede ameritar a que usted sepa cuáles son sus derechos. Por ejemplo, en el tema de los casos, recuerden mucho siempre el artículo 144, ¿no? El artículo de la retroactividad de la norma, cuando incrementa de alguna manera el tributo. Esto le va a ser importantísimo para usted, para los que trabajan. Ya el resto de situaciones serán muy básicas, pero sí también son importantes para los que están iniciando su vida profesional en materia de aduanas, comercio, logística, la cadena de suministros u otras situaciones. Porque quiera o no, todas las cosas que hagamos de compra-venta internacional, aunque conozcamos bien el tema de la venta, de los requisitos de un contrato, el tema más importante en ello no radica tanto en la estructura, porque la aduana acepta el contrato de compra-venta. Lo que necesita más es entender el ciclo aduanero de nuestras mercancías y las situaciones que se conllevan con ellas en el transcurso. Bien, entonces, en breves segundos, entonces esperando que esta introducción le haya sido de ayuda, voy a poner el material para poder entonces empezar
Y como siempre, un recuento y un énfasis de los temas que necesitamos nosotros conocer para el tema aduanero. Bien, si hubiera alguna pregunta, mientras tanto voy a ir sacando mi bolígrafo para tomar la asistencia. También volveremos de nuevo a repasar los casos, ¿de acuerdo? Que es importante. Yo creo que los casos son muy importantes para usted. Volvemos a repasarlos porque son parte de lo cotidiano en que realizamos nuestras actividades. Bien, denme unos segundos entonces para poner el material y preguntarle si se puede visualizar en pantalla, ¿sí? Mientras tanto voy a ir a anotar el tema de nuestras asistencias. En un breve segundo mientras cargo mi archivo para poder realizarlo. Si hubiera alguna pregunta, no duden en preguntarla mientras estemos dentro de las sesiones para yo poder ayudarlo con el tema que estamos desarrollando. Bien, entonces voy a exponer el archivo y me comunica si se lo pueden visualizar. Recuerda que tenemos siempre una diferencia de horario en el momento de efectuar mi exposición. Sí, a ver, permítame, entonces voy a buscar el documento para compartir todos el documento en mención. Esto es lo que no está publicado en Semana Económica. ¿Qué nombre yo? Pero déjenme ver el archivo. Sí, estoy buscando el archivo. A ver. 29. No, no está acá. Documentos. Ayúdame a ver el documento. 29 dice. Perfecto, gracias. Bien, espero que a continuación se pueda ver la imagen. Si me dice que se puede ver. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de nuevo de la misma introducción de siempre que yo le he manifestado, que es identificar, analizar, fijar e identificar nuevamente. Debe identificar el problema siempre, debe analizar las circunstancias, debe fijarse en los tiempos que conforman los plazos y debe identificar siempre los sujetos. ¿Por qué? Porque recordemos que los sujetos se identifican en un régimen aduanero no de igual manera que en los demás. Por ejemplo, en la importación para el consumo, como dice, el importador mencionará. Sin embargo, en el cambio, en el depósito código 70, dirán el depositario y el depositante. Por eso que es necesario que cuando identifiques a los sujetos, podrás identificar entonces el problema. ¿Cuál es la finalidad ahora de identificar, analizar y fijar los tiempos y reconocer a los sujetos? Es lo que le vamos hoy día a decir. Hoy día hacemos conocimientos. Entonces, en el ámbito de los conocimientos, en esta parte del desarrollo de conocimientos, se centra en dar una serie de alternativas que nos presenta ante una proposición, ya sea por definición o situación, siendo muchas veces materia de los temas o sesiones que te enseñan o estudias en este sílabus, o generalmente en todos los sílabus, generalmente de la carrera de comercio y aduanas, porque acuérdese que hay diferentes materias, como por ejemplo, logística internacional no prepara para la IAD, comercio exterior y aduanas prepara para la IAD, comercio internacional te prepara en la universidad para ser pues el licenciado de negocios, pero algo así como el gerente de la empresa. Entonces,
Lo voy a poner a manera de ejemplo hoy para que veamos parte de la sesión y le voy a explicar cómo opera. Veamos el ejemplo. Dice, veamos el ejemplo, dice, en el régimen de exportación temporal, dice, luego de un proceso de perfeccionamiento pasivo al momento de la reimportación, y nos proponen 4 alternativas. Entonces, ¿qué debes recordar? Primero, en la parte superior he puesto la sesión o curso. Claro, debes identificar que en la sesión o curso eso pertenece al dictado de legislación aduanera. Dentro del marco de la ley de aduana, como te enseñé en los casos a aplicar, no lo vas a encontrar por estructura, título o sección o subcapítulo. Lo vas a encontrar recordando el nombre de la sección. Y la sección tercera se denomina regímenes aduaneros. Entonces, en esa sección tercera de los regímenes aduaneros, porque empieza con el artículo 49, con importación para el consumo, lo que vas a hacer tú es ir a recordar que pertenece a los regímenes de perfeccionamiento. Entonces, ¿qué debes recordar al régimen de perfeccionamiento? Primero, ¿qué significa el régimen? Para que lo puedas identificar. Número 2, recordar el plazo. Tercero, recordar la situación en la que se aplica. Por ejemplo, recordemos, dice, régimen de exportación temporal. Ah, el bien sale, no tiene carácter definitivo, o sea, no se vende, tiene que volver. Entonces, luego de un proceso de perfeccionamiento, recordemos entonces que los perfeccionamientos son transformación, elaboración y reparación. Ahora recordemos la palabra pasivo. La palabra pasivo significa fuera. La palabra activo significa dentro. Entonces, en este contexto es importante identificar que el término activo, el perfeccionamiento, se realiza dentro del país. Y el pasivo se realizará fuera del país. ¿Qué se va a realizar fuera del país? Pues la situación de la elaboración, transformación o reparación. Entonces, una vez que identifiques entonces, a qué régimen pertenece, entonces ya podemos poder entender las situaciones que nos plantea. Por ejemplo, en la letra A dice, se aplican los tributos sobre el valor CIF más el valor agregado. Recuerda esto, la palabra CIF no aparece en los regímenes aduaneros, dentro de la Ley General de Aduanas. No aparece. Aparece en el procedimiento mencionado de repente en el Decreto Supremo 104, que pertenece al DROPA. Sin embargo, la palabra FOB sí aparece. Cuando se trata de realizar el cálculo de los tributos, cuando se trata de identificar el régimen, si es código 1018, la palabra FOB es la que más aparece. Ahora, hay que recordar que el único régimen que realiza la nacionalización de las mercancías se denomina importación para el consumo, código 10, y la importación para el consumo, código 18. Entonces, debemos entender entonces que el bien que ha salido va a efectuar algún detalle de perfeccionamiento como transformar, elaborar o reparar y que debe volver. Entonces, podemos por ahí tantearlo. Se aplica a los tributos sobre el valor FOB, a los intereses por los días que permaneció fuera del país. Se aplica sobre los tributos del valor agregado más los fletes. Otro elemento que te vas a dar cuenta es la forma como se colocan las palabras. Generalmente las palabras deben connotar una situación legal. De todas las palabras que vamos leyendo, vas a darte cuenta que algunas no tienen una connotación legal, tienen una connotación muy ordinaria, digamos así, que no se aplica dentro del marco de una ley cuando lees. Por ejemplo, ¿no? Se aplica tributo sobre el FOB más interés por los días que permaneció fuera del país. No, una ley jamás diría por los días. Una ley diría en los días calendarios. Determinaría sobre el valor FOB, porque el FOB, así de simple, puede ser el Incoterm o puede ser cualquier otro. No, no es la palabra. Tienes que discriminar también las palabras para que puedas llegar. La ley como tal plantea situaciones muy concretas. En la C, por ejemplo, dice, se aplican los tributos sobre el valor agregado más los fletes y seguros de la ida y de la vuelta. Bueno, ese término es mucho más apegado a la norma o ley. La otra parte es exonerado de todo tributo, aunque tenga mayor valor. Puede suponer algún carácter en la palabra de ley, pero sin embargo, hemos dicho y hemos hecho en clases anteriores cuál es la diferencia entre la exoneración y la inafectación. Y en esta situación del régimen no existen las exoneraciones ni la inafectación. Por eso que te sería muy fácil recordar si empiezas a discriminar por los términos. Ahora, veamos la siguiente diapositiva para que veas entonces el análisis que acabo de hacer. Entonces, en la siguiente diapositiva, sin embargo, cuando nosotros recordamos la ley,
lo vamos a encontrar en el artículo 80 de la Ley General de Aduanas, y que específicamente aboca una respuesta al literal C. Entonces, esa es la forma en la que yo te pido que puedas ayudarte a poder aplicar el juicio de determinar de las alternativas que te proponen cuál es la correcta. Recuerda que estás leyendo una ley. Recuerda que las palabras no son simples. Las palabras redundan siempre en algo de preciso. Van de lo general y siempre lo específico, de lo temporal a lo real. Entonces, dentro de esos parámetros que conforman una ley, entonces puede discriminar lo que vamos a realizar. Ahora veamos un ejemplo en el que usted solo lo va a hacer y, claro, apoyando en su Ley General de Aduanas, usted va a poderlo realizar. Bien, veamos el siguiente ejercicio para que usted apoye en la Ley General de Aduana, identifique el proceso y entonces lo podría realizar. Veamos, dice, en una admisión temporal para reexportación le hemos estado. Ya, primero tienes que recordar la admisión temporal para reexportación, a qué régimen pertenece. Acuérdate qué regímenes es de importación, exportación, perfeccionamiento, tránsito y depósito. Tienes que recordar esa parte importante para que lo puedas ubicar. Dicen, los intereses compensatorios proyectados se calculan, dicen, en base a la tasa del interés activo que fija el BCR, en base a la tasa pasiva que fija el Banco de la Nación, en base al TIN, la tasa de moneda extranjera de interés moratorio y publicado en el peruano, o la TAMEX, la tasa de moneda extranjera. Bien, te pido que entonces utilices tu ley de aduana, identifiques el régimen y ya sabes, si no lo encuentras en el marco de la ley, ya como tienes la ley y lo vas a identificar con el artículo, entonces harás su propio comparativo con el reglamento porque ya tienes entonces el artículo, ya lo tienes en la ley, pero fijado en el título o capítulo, lo puedes buscar en el reglamento, entonces dar la respuesta a esta situación. Bien, hagámoslo y me lo dice por interno para yo poder verificar entonces su respuesta correcta, sobre todo mencionándome el artículo de la ley donde usted lo ha visto y me señala la alternativa que es correcta. Bien, con calma, lo coloca en el chat de manera interna, me dice el artículo y me dice el literal que hemos adoptado, ya sea la A, la B, la C o la D. Bien, vamos. Ya sabe cómo utilizarlo. Vamos a ir a utilizarlo en nuestra Ley General de Aduana como apoyo. Recuerde que en el examen no va a poder utilizar su ley para resolver los conocimientos, sino que va a tener que aplicarlo el conocimiento a manera de recordatorio. Hoy lo hacemos sobre la base de la Ley General de Aduanas. Bien, entonces espero que me comunique vía interno para que los demás no se van a copiar, por decirlo.
Recuerde que como está usando su Ley General de Aduanas, puede hacerlo de la misma manera que hacemos por los casos. La única diferencia es que aquí lo puede guiar identificando la sección por nombre. Acuérdese que esto pertenece a la sección donde dice legislación aduanera. Sería una ayuda para usted para que pueda ubicar la pregunta al régimen. ¿Ya, José Castillo? Bien. Correcto, José Castillo. Dime el artículo nomás, por favor. Muy bien, José Castillo. Perfecto. Ya se dando cuenta, ¿correcto? Bien, José Castillo. Voy a esperar la respuesta de sus demás compañeros para seguir entonces avanzando. Ya creo que está cogiendo el ritmo a esta forma de práctica. Solo que le quiero recordar que tendrán que hacerlo sin la ley, recordando pues entonces nuestros conocimientos. Si hay alguna duda, me lo manifiesta por interno, tiene algo, apóyese en estos casos, hemos dicho siempre en la ley y el reglamento, ¿ya? Ley y reglamento. Si alguien tiene una duda, me lo hace saber para poder orientarlo. Recuerde que toda esta parte de las sesiones estoy para orientarlo. Ya después haremos una práctica de manera general para que usted se pueda guiar, ¿no? Bien, ¿cómo van los demás? Si hay alguna duda, me lo escribo por favor por interno para ayudar a los demás, para que podamos buscar el método, la forma para que pueda desarrollarlo, ¿sí? Ya uno de sus compañeros me ha dicho la respuesta. Señáleme siempre el literal y el artículo que le ayudará al tema. Bien, dando ayuda a esto para los demás, permítanme tomar esto pertenece a los regímenes de importación. Recuerde que los regímenes de importación son tres: los regímenes de importación para el consumo, el régimen de reimportación y la admisión temporal de reexportación en el mismo estado. La sección a la que pertenece es a la sección tercera de los regímenes aduaneros.
Y en la ley se empieza efectivamente a través del artículo 49 con la importación para el consumo. Recuerde que primero debes empezar tu análisis, búsqueda, primero en la ley, y al no encontrarlo harás uso del reglamento. Bien, voy a permitirme anotar bien la, ¿cómo se llama? La asistencia, sí, bueno, tan buenas noches, Ana, acabo de verte en la lista. José Castillo, buenas noches, Marta. No se preocupe, Marta, espero que esté bien y no haya tantas dificultades. Bien, Marta, estamos haciendo el tema de lo que es el desarrollo de lo que es conocimientos. Estamos utilizando la ley de aduana. Sí, sí, la mayoría, Marta comenta que las redes están demasiado saturadas a estas horas y que ese es uno de los problemas que hemos tenido la vez anterior todos juntos. A continuación en pantalla, Marta, puedes ver que lo que estamos realizando es la búsqueda en la ley de cuál es la respuesta de las alternativas que se dan. Estamos diciendo que estamos identificando el régimen aduanero. El régimen que a continuación se presenta pertenece a los regímenes de importación. Es muy importante, ya que ustedes han recién ingresado, recordarles que tienen que discriminar las palabras para que puedan identificar la respuesta de una manera mucho más efectiva. Por ejemplo, en el caso de hoy, podemos discriminar porque dice que es la emisión temporal, o sea, algo que entra, cumple la temporalidad y tiene que salir. Recordemos que acá se aplica el código 20 y el código 60. Y la pregunta es cómo se aplica la situación del cálculo de los intereses compensatorios en la admisión temporal para la exportación. Tienes que hacer entonces, con tu ley en la mano, la búsqueda del régimen aduanero, al cual se debe mencionar cómo es el cálculo de los intereses compensatorios. Entonces, al decirte los intereses compensatorios, lo que está mencionando acá la situación del desarrollo es plantearnos la situación de qué cosa, de la nacionalización. Pues acuérdense que el código 20 permite el ingreso y el código 60 la exportación. Pero al mencionar la TAMEX, está diciendo claramente que esta mercancía tiene por intención y como conclusión, como régimen, de la nacionalización. Entonces, ese sería uno de los aspectos con los que tienen que guiarse. Ubíquelo en el marco de la ley. Les sugiero que aprendamos así un poquito a recordar algunos aspectos de la ley, como la definición, los plazos y las situaciones comunes que se nos presentan. Solamente lo único que le pido en la respuesta acá es que me den el literal al cual creen que es la respuesta, ya sea de la A, B, C, D, y me mencione el artículo donde lo ha encontrado. Nada más, eso es todo. Y así vamos a seguir avanzando hasta que de repente nos animamos a hacer una sin la ayuda de la ley para ver si lo identificamos. Recordemos mucho que en este tipo de situaciones nos plantean mucho el artículo 2 y los regímenes aduaneros como definición, como plazo o situación. Permítame entonces, para ayudarlos a los demás, levantar en mi sistema también la Ley General de Aduanas para ayudarlos en el caso que se esté complicando. Recuerde que entonces, como yo le mencionaba, la respuesta se encuentra dentro de la sección tercera que pertenece a los regímenes aduaneros. La sección tercera empieza con los regímenes de importación. Los regímenes de importación son 3. Si usted se da cuenta en el marco de la ley, entonces la sección cuyo título primero empieza entonces con el artículo 49 en la ley,
El título segundo se denominará la importación para el consumo. El título del capítulo, porque el capítulo primero del título segundo es importación, el capítulo segundo del título segundo se denomina reimportación. Entonces, por defecto, el capítulo tercero se denomina admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Estoy en la ley de aduana. Ahora, el artículo 53 no tiene nada que ver. El artículo 53 es la definición del régimen. El artículo 54 habla de los contratos con el Estado, dado que no nos dice eso. El 55 son los accesorios y partes, y el 56 los plazos. No nos hablan de plazos, nos hablan de una situación de nacionalización. Entonces, concluimos que es una conclusión del régimen del artículo 59. Quiero que por favor lo miren su ley de aduana en el artículo 59 y me mencione cuál de los literales es el que se cumple con el de acá. Que el literal del artículo 59 se cumple con el literal de acá de la respuesta de esa pregunta. Mire el artículo 59. Como puede ver, en el artículo 59 de la Ley General de Aduanas, la proposición de la palabra de que aplicar la TAMES refiere a una situación de nacionalización de la mercancía. Por tanto, en el artículo 59 de la Ley General de Aduanas, el literal que corresponde a esta respuesta es el literal B, en el cual menciona que el pago de derechos arancelarios y de los demás impuestos aplicables y el recargo de corresponder en el momento de nacionalizar dicha mercancía, se consideran los intereses compensatorios igual al promedio diario de la TAMEX por día. Bien, entonces, ¿cómo discriminar una situación en una respuesta en 2 minutos o en menos de 2 minutos? Uno, dando cuenta que la ley de aduana no menciona el BCR, descartada la A. Letra B, la ley de aduana jamás mencionará el Banco de la Nación. Esto no es el curso de métodos y formas de pago, ¿de acuerdo? No lo mencionará. Entonces solamente te quedan dos, la TIN, la base TIN que dice el interés moratorio, publicado en el peruano, pero tampoco. Solamente una sola vez se hace mención, pero no a la SBS, pero no al diario El Peruano, sino en su publicación del día anterior menciona. Eso se hace mención dentro de los regímenes de tributación. Aquí estamos hablando de regímenes aduaneros. Por tanto, si discriminas correctamente, estarás en la letra D. Veamos la siguiente situación que es un poco más sencilla que esta. Veamos el siguiente. Dice, una medida preventiva mediante la cual la autoridad aduanera dispone de la que la mercancía deba permanecer en un lugar determinado y bajo la responsabilidad de quien señale a fin de someterla a la acción de control que estime necesaria. Bien, tenemos alternativa A, B, C y D. Bien, para recordarle como siempre, debe recordar siempre que esto es una definición. Entonces, se encuentra en el artículo, ¿en qué artículo se encontrará la respuesta? Muy bien, Jorge Acosta, en el artículo número 2. Recuerda siempre lo que le he dicho. Estos exámenes se basan su fuerte en el artículo 2 y en la definición de los regímenes aduaneros, como su plazo y sus situaciones. Generalmente, casi todas las respuestas se hallan, por lo general, dentro del marco de la ley. Algunas, dependiendo de la naturaleza, se encuentran en el reglamento. Profesor, una consulta. Jorge Acosta, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, usted nos está haciendo un pequeño simulacro, ¿no? En la realidad, tenemos que citar también el artículo o reglamento, No, solamente que ¿no? aquí lo que estoy Ay, acostumbrándolo, ay, y aquí es, en claro. este caso puntual, de lo que son conocimientos a memorizar.
dónde se Claro. encuentra la respuesta. En la evaluación de conocimientos, su memoria es la que tendrá que hacerlo. Claro, también nos va a ayudar porque ya para futuras oportunidades no vamos a tener que buscar en este caso, ¿ya ¿no? Claro, correcto. Sí, Ok, entonces, profesor. claro, lo que debe hacer es siempre cuando leamos esta situación recordar cómo lo halló, ¿no? Lo hallé, por ejemplo, recordando que la sección tercera es regímenes y vas a recordar que este régimen se refiere a tal y lo vas a ir asociando. Cuando hacemos nosotros la situación de asociar elementos, podemos recordarlo de una manera mejor. Bien, este está en el artículo número 2, entonces mencióneme usted el literal al cual pertenece, si es la A, la B, la C o la D. Muy bien, correcto, José Castillo. Bien, solamente son dos medidas preventivas que están dentro del marco de la ley de aduana, recuerden, son dos. Y acá solamente se menciona una medida preventiva. Si usted ya la identificó, entonces ya sabe cuál es la respuesta de la medida preventiva. Sí, la palabra sí está, solamente que se aplica, permítame buscar en vuestra ley, sí, sí la aplica y solamente que, permítame leer su chat de una manera completa para responder de manera completa su pregunta, ¿sí? Claro, correcto, sí, sí, muy bien, es una forma de hacerte caer. Sí, muy bien planteado José Castillo, correcto. Ponen un término a otro cuando esa no es la respuesta. Muy bien. Es una manera de identificar. Solamente hay una sola palabra, José Castillo, correcto. Muy bien. Por descarte es una de las mejores opciones si tienes previo conocimiento de lo que están preguntando. El simple dicho, hago en función a que una ley lleva palabras, por lo general, siempre secas, decimos nosotros, ¿no? Muy bien, correcto. Sí es una sanción, no correspondería. La situación trata una situación donde los bienes se deben quedar en un mismo lugar bajo una determinada acción. Buena observación, José Castillo. Bien, entonces dando respuesta a esto, está en el artículo número 2 y descartemos. Sí, muy bien, José Castillo. Bien, José Castillo me está haciendo unas aclaraciones muy importantes de lo que él ha podido discriminar. Bien, descartemos. La palabra aforo existe, pero la palabra aforo físico no existe en la ley. La palabra retención aduanero no está en la ley, no se menciona. De repente en un librillo, por ahí, en el Facebook, alguien comenta, de repente, no está. El comiso es una acción de medida definitiva de la pérdida de los bienes. Acá no se menciona ninguna pérdida del bien y posesión por potestad para la aduana. Sin embargo, la acción de la inmovilización sí está. Y la inmovilización es una medida preventiva. Por tanto, la respuesta es el literal D del artículo número 2. Recordemos que aquí estoy haciendo mención a la ley. No va a ser acá mención usted a la ley, por si acaso solamente dar un check a este literales, pero lo que quiero es que entienda el descarte. Bien, vamos a la siguiente proposición, ¿ya? La siguiente proposición es distinta. Dice, documento que contiene información respecto al medio de transporte, número de bultos, peso, identificación de la mercancía que comprende la carga incluida la mercancía a granel. Bien, le pone 4 situaciones. La factura comercial, como el invoice, el manifiesto de carga, el packing list o lista de empaque y el certificado de origen. Bien, acá el descarte creo que es contundente y lo podemos ya de un solo, en un solo acierto, creo que podríamos darnos cuenta cuál sería la respuesta, ¿no?
está entre la respuesta A, B, C o D. Usted decide. ¿Qué dice? Por descarte nomás. ¿Una factura comercial contiene la información respecto al medio de transporte? Correcto, José. Correcto. El invoice no contiene información del número del transporte. El certificado de origen no refiere a medio de transporte, refiere a la mercancía que quiere hacer uso de la desgravación arancelaria. No, Jorge Acosta, no, no es la letra Jorge Acosta. Recuerde bien para qué sirve la letra D. No del medio, Jorge Acosta, no del medio. Está la información de los criterios que contienen sobre las normas y criterios sobre el origen y que hacen mención al acuerdo en el cual él se rige. No hace mención si utilizamos modo medio, simplemente hace la invocación del país con el que suscribe el beneficio, ya sea regional o bilateral, ¿no? Para la letra número D. No refiere. Muy bien, Marta. La letra B. La B es el manifiesto de carga. Recuerde, esto es muy importante. Si usted es dueño de una carga, si usted es el dueño de una carga, es muy importante que conozca muy al fondo, muy de lleno, digámoslo así, cómo es el seguimiento de la nave. Claro, está bien que la propia empresa nos dé el tracking del seguimiento de la nave en vía online, pero la más fidedigna es aquella que nosotros recibimos ya desde la nave, confirmándola a la aduana. Por ejemplo, tengo un caso donde me preguntan en una agencia, un despacho, y preocupado el importador quiere meterle una pequeña demanda a esta empresa porque esta empresa se auspició en redes sociales como que él es el logístico de todo el proceso. El importador se acerca, ya había comprado la mercancía y decide que la agencia asociada con su agente de carga pues le traigan la mercancía. Sucede que no le dan información, está perdido, no lo encuentra y duda de que en verdad ellos hayan podido transportar la mercancía. Entonces me alcanza el contrato de compra-venta, me alcanza el contrato de suscripción que han hecho con la agencia y la gente carga, y sucede que en muy pocos casos en la vida real se da, la nave de este importador se chocó, desapareció el mapa, desapareció. Por suerte, su contenedor de esos que estaban en la parte superior, sobre la borda, no fue que se afectó, sino que se afectó los que estaban en bodega. Como dicen, se hundieron primero los de bodega y después los de cubierta se hundieron. Y entonces él quiso volver a hacer el seguimiento, pero no aparecía. Entonces, haciendo uso de las herramientas que tenemos en la administración, entonces la data que me informó DP World había tomado conocimiento del transportista en los puertos anunciando que la nave había encallado y entonces que efectivamente estaba retomando el transbordo y que tendría fecha de ingreso aproximado. Y efectivamente, él es un importador de juguetes, esperaba la temporada de esta quincena para ya hacer la campaña de venta a través de sus redes sociales, sus tiendas comerciales, había anunciado con bombos y platillos, y la carga llega el 15, ingresa a DP World, 15 de este mes, de una nave que quedó encallada y que hizo transbordo y que recién estaría ingresando el 15. Y como sabemos que los puertos a veces se congestionan, la agencia puede demorar en la numeración, estará saliendo a vísperas del 20 de diciembre, con 5 días de milagro para quemar toda su mercancía, si es que ya puede venderla, ¿no? Porque ya se había comprometido incluso a distribuir. El manifiesto de carga es uno de los
de las informaciones tan importantes para el proceso de entender la modalidad de despacho y de los tiempos que vamos a contar para poderle, en el caso del diferido, numerar nuestra declaración y encontrar nuestros tiempos desde el momento de la descarga hasta el momento del levante. Es muy importante conocer la página del manifiesto de la carga. Bien, es la letra B. Bien, vayamos a la siguiente situación. La situación siguiente es diferente. Se plantea un cálculo. Dice, si la mercancía importada tiene un valor FOB de $2.500, no, $2.500, un flete de $400 y un seguro del 2.5%, nos dicen cuál es el valor del seguro. Bien, señores, ¿cuál es el valor del seguro? Esto sí, ustedes ya son más duchos. ¿Cuál es la respuesta? La letra E, F, G o H. ¿Cuál es la respuesta? No estaría nada mal. Muy bien, José Castillo, no estaría nada mal que hay unas agenditas que me han dado en acá un despacho en Adiamancay, que viene mi agenda con calculadora solar en la parte de la tapa, ¿no? Bien, bien genial porque ya tengo calculadora ahora en la tapa de mi agenda para este 2021 y está con su calculadora ya incorporada en la pasta de esta agenda, ¿no? Una planita y muy novedosa, digamos. Bien, ¿cuáles los demás, señores? Letra. ¿Cuál es el valor de seguro? Te preguntan, la letra E, F, G o H. José Castillo ya me dio su respuesta. Vamos a la respuesta de los demás. Muy bien, José Soriano. Perfecto, gracias. Muy bien, Marta, correcto. Bien, en esto no tenemos ya duda porque hemos hecho el cálculo muchísimas veces en todos los ejercicios. Le he puesto siempre la tabla porcentual para el seguro. ¿Y qué pasaría si a usted le preguntan qué Incoterm es? ¿Qué Incoterm está aplicando acá? ¿Cuál creen que es el Incoterm que puede haber aplicado? Está hablando de costo y flete. Muy bien, Marta, correcto. Perfecto. Bien, veamos otro caso. El siguiente caso es lo que recientemente hemos hecho, se llama valoración aduanera. Veamos la siguiente situación. Cuando el valor de aduanas no puede determinarse de acuerdo al primer método, se determina usando, a ver, la referencia de los indicadores de riesgo, el método de último recurso, el valor de la lista de precios o el valor de mercancías idénticas. A ver, recordemos. Cuando el valor en aduanas no puede determinarse por el acuerdo del primer método, se determinará usando la letra A, la B, la C o la D. Esta es clase de valoración. Ahí sí hemos salido. Ah, ya, Juan, vamos a ver, José Castillo. Yo te pregunto, José Castillo, lo que tú has mencionado, ¿es un método de valoración o es una herramienta dentro de los métodos que te permite defender el ajuste del valor? Muy bien, entonces José Castillo descartado. Siempre tienen que preguntarte situaciones en las que podemos ir a hacer descarte para las respuestas.
recuerden, le he enviado, usted tiene diapositiva, recuerden que los métodos se usan. Ya, José Castillo, recordemos, los métodos se cumplen en orden consecutivo. Ojo, dice la norma. Y la última cambio de la valoración que se ha dispuesto la aduana, ya en comunicado en el diario peruano, se ha dispuesto, y lo ha dicho tajantemente, ya para que nadie dude de que los métodos no son aleatorios, los métodos se cumplen de manera consecutiva de acuerdo al orden dado por la OMC. Les he dado la PPT, les he hecho recordar, acuérdense en el orden por el que empezamos los dictados, acuérdense cuál fue el primer método con el que empezamos, después pasé al otro método, al tercero, cuarto, y finalmente terminamos en un método. Entonces, esa es la respuesta. ¿Cuál es el método que sigue después del primer método del PRPP? ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el método, señores? Vamos, esto es importante porque esto sí es algo que le va a concernir a usted, ya que el peruano ha salido la ley. La respuesta que tenemos para las situaciones solamente amerita una respuesta de 5 días. 5 días. Por excepción, se puede extender. La norma es clara en que se tiene que dar una respuesta contundente. También, si usted mira su cuadernillo PDF que le ha sido enviado de la OMC, ahí se va a dar cuenta del orden. Claro, ahí está, son palabras, ¿no? Texto, pero también tiene las imágenes de la PPT, de los PDF, perdón, que le fueron enviados, en lo que se establece el orden de los métodos. ¿Quién recuerda el orden de los métodos? Lo hemos hecho en ejemplos, si bien no recuerdo, hicimos los ejemplos. Hemos hecho los ejemplos a manera de análisis. Después el PRPP hice casos de comparaciones. Si se dan cuenta que hay términos que no he utilizado yo en la sección de clases. Lo hemos considerado como herramienta, pero no han sido parte de la exposición en los PDF. Muy bien, Jorge Soriano, correcto. Correcto, Jorge Soriano. Muy bien, Jorge Soriano, correcto, es la respuesta. Sí, muy bien, se denomina como segundo método, correcto.
Muy bien, Ana, correcto. Bien, en ayuda a los demás, vamos a ir avanzándolo. Dice, cuando el valor en aduana no puede terminarse por el acuerdo del primer método, el primer método se denomina el precio realmente pagado por pagar. Bien, cuando descartamos lo que dice la factura comercial, lo que hacemos es lo siguiente. Supongamos, si tú tienes un smartphone, marca, a ver, LG, y alguien trae un Samsung, yo te pregunto, ¿idéntico o similar? Un LG y un Samsung, ¿idénticos o similares? ¿Qué es idéntico para la valoración? ¿Qué es similar para la valoración? Entonces, es la respuesta. Las mercancías que se basan en el prestigio de la marca comercial, las que cumplen las mismas funciones técnicas independientemente de su marca y tengan la equidad de los procesos o de los mecanismos o de los valores intrínsecos, entonces se considera idéntico. Por tanto, la referencia de los indicadores de riesgo, la valoración no mira indicadores de riesgo, como lo hace el CIBET. El método de último recurso, no, el método de último recurso es denominado el ajuste del valor, cuando no creemos en los demás métodos. La lista de precios, no, la lista de precios ayuda más bien al PRPP, pero el valor de transacción de mercancías idénticas es el segundo método después del primero. Y luego del segundo, que es mercancías idénticas, le sigue el mercancías similares. ¿De acuerdo? Ese es el orden. Entonces, nuestra respuesta es la letra D. Bien, la letra D. Y ahora vayamos a otro ejemplo. De nuevo volvemos a la situación de lo que es en mención las definiciones. Dice, todas las acciones que deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por la administración de aduanera a los efectos de cumplir con la legislación aduanas. La pregunta es, ¿será formalidad aduanera? ¿Será control aduanero? ¿Será acción de control ordinario o será aforo físico? ¿Qué dice usted? Acuérdese qué artículo es, entonces ya tiene la respuesta de manera automática si buscas en tu ley general de aduanas. Si sabes el artículo, ya lo tienes la respuesta. ¿Qué artículo es? ¿Dónde está la respuesta? ¿En qué artículo de la ley se encuentra tu respuesta? Recuerda que esta es una definición. ¿Qué artículo de la ley habla de las definiciones aduaneras? Muy bien, Jorge Acosta, artículo número 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué artículo sería? ¿Cuál es la letra? La A, la B, la C o la D. Descartemos, ya, ayudándolos. La palabra D, de la literal D, no existe. ¿Se acuerdan del caso anterior? La palabra foro existe.
La palabra foro físico no existe. Descarten la letra D. La letra D no existe. Por tanto, no puede ser la letra D. Entonces, una acción llevada a cabo por la persona interesada y por la aduana puede ser una acción de control ordinario. No, correcto, respuesta. No. Las acciones de control solo le pertenecen a la administración de aduanas. Descarta la C. No es. Control aduanero. ¿Lo realizan las personas interesadas con la aduana? El control aduanero lo ejercen las personas interesadas con la administración de aduanas. Tampoco. Muy bien. ¿Qué nos queda? La formalidad aduanera. Correcto. Es la A. Muy bien. Vamos a hacer descartes y con descartes nos vamos a siempre a indagar la respuesta correcta. Bien, ahora veamos la siguiente, que es parecida, también basada en la misma situación. Dice, manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, usted la conoce como la DAM, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía. Literal A, declaración aduanera de mercancías. La B, el endose, el documento de transporte. La C, la destinación aduanera. O la D, el régimen aduanero. ¿Cuál puede ser? Hagamos descarte. Le pregunto, ¿la letra D existe o no existe en el vocabulario de la ley de aduana? La palabra D, ¿existe o no? Recuerden qué palabras que en la ley sí están, y otras palabras que en la ley no existen. Ah, José Castillo, carambas. Manifestación de voluntad del declarante expresada. Declaración aduanera. Mercancías, las cuales indican el régimen DAM. Declaración aduanera de mercancías. DAM. Hagamos descarte y por descarte vamos a determinar si corresponde o no. Marta, a ver, vamos a ver Marta. Lo que usted menciona, Marta, es una situación que conlleva la suscripción de la información a despacho de los documentos que conforman nuestra importación. El enunciado dice manifestación de voluntad del declarante. Entonces, quiere decir, ¿qué cosa? Que la manifestación de voluntad, en otras palabras, es la decisión de quien trae una mercancía de si aplicar un régimen aduanero. ¿Correcto? Correcto. La manifestación de voluntad. ¿Quién es el declarante? Acuérdense que la Convención de Kioto dice, el declarante solamente puede ser 2 personas, ¿no? 2 personas. El que suscribe la declaración aduanera, que es el agente aduana que suscribe por usted, y en todo caso la empresa courier, para el caso de efectos de tributos aduaneros, y usted dueño o consignatario. Entonces, decimos de otras maneras, la decisión de una compraventa ingresada hacia el Perú o desde el Perú hacia el mundo se va a manifestar en el documento de declaración determinando el régimen a adoptar. Es decir, va a decidir si es código 10, código 41, código 36, código 20. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
José Castillo, yo te diría que mires en tu artículo 2 de la Ley General de Aduana y esta palabra la puedes buscar para que constates. Muy bien, Marta, correcto. Sí, adelante, Jorge Costa. Bien, hacemos entonces el descarte. Decimos, la letra A, la declaración aduanera de mercancía se le llama la DAM. La DAM es el documento, que, en el cual nosotros suscribimos la información de la factura comercial, del documento de transporte, del seguro y de otras mercancías que tengan autorización. ¿De acuerdo? Está conformada por los formatos A, B y C. Entonces, la denominada DAM, que es la que recibe la información, que recoge, perdón, la información del importador a través de los documentos y que estos entran al sistema del ASINSA, SINTAT o SOTPAT, y en él se genera la DUA provisional, digamos así, no confundamos con otro tema, sino que permite determinar si va a ser numerada o no, entonces corresponde a la DAM. Entonces el documento de transporte permite otorgar o identificar a la persona del cual es su mercancía con esto, y ahora lo conocemos como el mandato electrónico actualmente. La palabra destinación aduanera en la ley de aduana se determina como la manifestación de voluntad de quien suscribe con el sujeto activo, entonces la relación del régimen. Y la letra D, la palabra D del régimen aduanero no existe en el vocabulario de la Ley General de Aduanas. Solamente hemos dado conclusiones, yo también les he puesto la mía, pero no es una palabra que exista como tal. Por tanto, es la respuesta de C, la destinación aduanera. Siguiente tema. Ahora es otro distinto. La respuesta dice, señale cuáles son los regímenes de exportación. Recuerde, ¿cuántos son los regímenes de exportación? Recuérdelo cuántos son. ¿Cuántos son los regímenes de exportación? Entonces, ya sabiendo el número, regímenes de exportación. No, José Castillo, no es ese número. Dice la letra A, exportación definitiva, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de embarque. Letra B, exportación definitiva, exportación temporal para importación en un estado y reembarque. La letra C, exportación definitiva y exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Y la letra D, exportación, a ver, vamos a ver, ANA, exportación definitiva para exportación temporal para reimportación en un estado. Bien, Ana, le recomendaríamos a todos que miren el artículo 59 del reglamento. Miren el artículo 59. Ahí va a encontrar la respuesta. Miren el artículo 59. Ahí está la respuesta. Están las subdivisiones que se constituyen la Ley General de Aduanas. Miren el artículo 59. Lean el artículo 59 y ya me pueden dar la respuesta a qué letra pertenece. Si pertenece a la A, la B, la C o la D. A, B, C o D.
Y en el artículo 59 del reglamento tiene la respuesta para que designe letra A, B, C o D. Muy bien, Marta, correcto, correcto. Miremos el artículo 59 del reglamento y ahí tenemos nuestra respuesta. Si denle un check-in, por favor, a nuestro artículo 59 en el reglamento y tendremos la respuesta. La respuesta está en el artículo 59 del reglamento, en lo que corresponde a los regímenes aduaneros por subdivisión o clasificación. Muy bien, profesoriano, correcto. Ahora vamos a recordar siempre que también es muy importante identificar cuántos regímenes son de exportación, de importación, de perfeccionamiento, tránsito y depósito. Recordemos, los de importación son 3, los de exportación son 2, los de perfeccionamiento son 4, los de tránsito 3, los de depósito 1. ¿Dónde está esta respuesta? En el artículo 59 de la Ley General de Aduanas. En el artículo 59 del reglamento de la Ley General de Aduanas se encuentra la respuesta al cual corresponde la letra D, exportación definitiva con exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. Bien, ahora vayamos nuevamente a valoración aduanera. Generalmente la aduana ha empezado ya a colocar mucha más información o un poco más de temas acerca de lo que es la valoración. Le recomendaría mucho que revisase siempre el cuadernillo de valoración que le he suministrado, que es de la OMC, que es muy importante para usted, ¿ya? Veamos el siguiente caso o situación. Dice, el valor en aduanas de las mercancías importadas será el valor de transacción, o sea, un valor en aduanas es igual a un BT. Es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación al país de importación.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo, y menciona artículo 1 del acuerdo de la OMC, artículo 8 del acuerdo de la OMC, artículo 1 y 8 del acuerdo de la OMC o artículo 1 y 6 del acuerdo de la OMC. Bien, ¿cuál es su respuesta? También está enviada la PDF que hace mención a esto. La letra A, la B, la C o la D. Hemos vuelto a una caso de valoración y ahora nos pide la siguiente pregunta también será de valoración. Por eso no pierde el hilo en lo que es valoración. Vamos, ¿cuál respuesta puede ser? ¿La A, la B, la C o la D? Revise sus documentos, también las he enviado en el PDF, en lo que son datos, cuál es la respuesta para este caso. Y acuérdense que estamos hablando exclusivamente solo del primer método conocido como el valor de transacción en equivalencia con el valor aduanas. ¿Cuál sería tu respuesta? Recuerda que son aproximadamente 16 preguntas de este caso. 16 aproximadamente. Ana, muy bien, Jorge Soriano, correcto, perfecto. La siguiente pregunta también es igual, también está centrada en valoración anual. Vamos, los demás, ya tenemos la respuesta de sus compañeros. Esta pregunta se centra solamente en el valor de transacción que tiene una igualdad, que es lo mismo que decir un valor de transacción. Un valor de transacción es igual a un valor de aduanas, pero un valor de transacción está conformado por el precio realmente pagado por pagar, ¿ya? Y tiene una relación siempre para conformar el primer método, no de manera unitaria, sino de manera conjunta, que pueden sumar o restar en el caso no fuesen añadidas en la factura comercial.
Bien, vamos a ver el descarte. Dice, la letra dice que el artículo primero del acuerdo me dice, no, el artículo primero no va solo. Recordemos, el artículo primero no va solo. Recuerda siempre que te hagas una mercancía. Yo siempre, cuando se trata de temas de valoración aduanera, siempre le sugiero, ya sea al importador o emprendedor, o a la persona que quiera entender la valoración aduanera peruana, le digo que siempre mire a su producto, quiere decir que lo analice. Si mi producto que traigo es un polo, una camiseta, y la camiseta emula, o sea, hace sugerencia de un logotipo que se puede decir que es una marca, entonces considera que ese elemento ya forma parte de la pregunta y del pago que debe estar dentro del formato B. Adicionalmente a ello, conlleva otras situaciones como los envases y empaques, embalajes, como dice la normativa. Ahora veamos, el artículo octavo del acuerdo, no, el artículo octavo es un artículo que se complementa, no es un artículo que actúa solo. El artículo siguiente, la letra C, el artículo 1 y el artículo octavo del acuerdo del valor dice, claro, esta es la respuesta. El artículo 1 y el artículo 8, porque suma o restan, dice, los acuerdos, ya sea de las prestaciones de bienes o servicios, fundamentalmente. Bien, entonces nuestra respuesta es la letra C. El artículo primero va en conjunción con el artículo octavo, ya sea que esto sume o reste si están añadidos o hay que añadirse en la factura comercial o denominada invoice. Bien, bien, veamos otro caso de valoración aduanera que también es importante que lo recuerdes. Pongamos en imagen en la diapositiva. Dice, ¿cuál es el tercer método de valoración? El valor de mercancías idénticas, el valor de mercancía, el valor de transacción de mercancías similares, el valor deducido o el valor reconstruido. En el anterior preguntamos quién le sigue al primer método y ahora te pregunta cuál es el tercer método. ¿Cuál creen que sea el tercer método? Miren sus separatas, ahí se encuentra la respuesta. ¿Es la respuesta A, la respuesta B, la respuesta C o la respuesta D? ¿Cuál es su sugerencia? Bien, Marta, correcto. Como ya teníamos resuelto el anterior ejercicio, entonces ya podemos darle una respuesta mucho más rápida en esta situación de cuál es el tercer método de valoración aduanera. Correcto, correcto, Ana. Muy bien. El método primero es el PRPP, precio realmente pagado por pagar. El método segundo es el de las mercancías idénticas. Y el tercer método es el método de las mercancías similares. Entonces, muy bien. Sí, correcto. Es el artículo
3, correcto, Ana. El artículo primero más el artículo octavo conforman el primer método. El segundo método, el artículo segundo. El tercer método, el artículo tercero. Y así. Correcto, Ana. Bien, esta es la situación de valoración. Ahora veamos otro régimen aduanero. Por favor, vayamos a nuestra ley de aduana y vamos a ver este régimen aduanero. Lo voy leyendo mientras espero que se pueda visualizar en pantalla. Dice, régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías, con suspensión del pago de los derechos arancelarios, cuáles y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. Recargo de corresponder siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir con un fin determinado en un lugar específico. Bien, lo que tienes que hacer es identificar a qué régimen pertenece para que puedas hacer la respuesta. Te dice primero, la reimportación en el mismo estado, la admisión temporal de perfeccionamiento activo, la exportación temporal para reimportación en el mismo estado o la admisión temporal de reexportación en el mismo estado. ¿Cuál es el régimen que está mencionando en nuestro ejercicio? ¿Cuál es el régimen? En este caso, tienes que identificar al régimen que pertenece para que puedas entenderlo. A ver, vamos a ver, para ayudarte. A ver, vamos a ver, vi tan rápido el chat porque no puedo leerlo. A ver, vamos a ver, José Castillo. José Castillo dice, tú me das una letra y yo te respondo. Dice, régimen que permite el ingreso. Mira la letra que me has dado. Dice, régimen que permite el ingreso. El ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías. Muy bien, José Castillo, correcto. Es la letra. Si desea que raro que usted me diga lo contrario a la situación de un ingreso. No. Muy bien, correcto. Podemos hacer el descarte de la siguiente manera. Dice régimen aduanero que permite el ingreso. Empecemos por esta palabra que es tan importante. Miremos si la letra A corresponde a un régimen que permite el ingreso. Examinemos la B, examinemos la C y examinemos la D. Descartemos de primer plano la C. La exportación no es un régimen al cual esté mencionando acá. Acá es un régimen que debe ingresar. Ya tenemos claro. Pueden ser la A, la B o la C. Ahora dicen, pero es de ciertas mercancías, o sea, no corresponde a todas, sino corresponde a unas cuantas y de por ley también le viene la norma. Pero este régimen no paga los tributos y demás impuestos, no paga, lo que le permite, de alguna manera, poder ser utilizado en un lugar determinado para cumplir un fin específico. Y una vez terminado, este régimen aduanero puede darse la opción de quedar. ¿Cuál creen ustedes que es el régimen? Hemos descartado la letra C. La letra C no puede ser. Indefectiblemente, la letra C no pertenece a la situación del régimen que queremos aplicar.
Muy bien, Marta, correcto. Es curioso, pero se puede dar cuenta que los regímenes que estamos desarrollando están en relación con algunos anteriores que ya hemos venido desarrollándose. Dese cuenta, todo tiene una cadencia. Cuando uno formula una evaluación, generalmente va del plano de la enseñanza hasta finalmente determinar su efecto mayor. Lo mismo sucede acá. Es un régimen que ingresa y no paga tributos. Identifiquemos. Entonces, es un régimen que pertenece a los regímenes de importación, a los regímenes de ingreso, porque en el universo de regímenes solamente hay 4. El de ingreso, que es de exportación, el ingreso que es de importación, el de salida que es de exportación, el que significa que vamos a hacer actividades de perfeccionamiento. Ese régimen de perfeccionamiento permite dar que unos se realicen dentro de su territorio y otros sean realizados fuera. El de tránsito es un régimen que va de paso. Entonces nos centramos en que este régimen tiene la opción de pagar los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. Entonces, por descarte decimos, la reimportación es el efecto de una exportación errónea. Entonces, nos queda la letra B. Dice, admisión temporal para perfeccionamiento. En ningún momento menciona el enunciado que vamos a reparar algo. Por tanto, ya queda descartado con esto y solo nos queda la letra D, que es la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Entonces, concluimos que es la letra D, es la admisión temporal, cuyo ingreso es temporal, dice no busca permanencia, y es un régimen que permite utilizar un bien como el ejemplo anterior y este permite ser devuelto, por eso que la letra D. Ahora veamos otra situación más sencilla que la anterior y para ello tenemos que aplicar el artículo de la ley. Ya, Ana me dice una letra, a ver, vamos a ver. Bien, Ana, es una buena respuesta. Vamos a ver los demás qué opinan. A ver, su mismo nombre nos permite saber qué situación se está realizando. Muy bien, José Castillo, muy bien, Ana, así es. Muy bien, quiero ver las respuestas. Lo podemos sacar del momento del enunciado. Dice, local donde ingresan, local donde ingresan y almacenan. Entonces, los únicos que pueden almacenar dentro de los enunciados no es la A. La letra A es una zona, como manifiesta bien su nombre, que es una zona delimitada en una zona determinada, no es en todo el territorio. Muy bien, Marta, correcto. La B, no, porque la B es un régimen de guarda. La letra B pertenece al código 70. La letra B es un régimen aduanero. Nos queda la C y la D. El depósito franco, más bien es el almacén que se encuentra de la zona franca, ya sea en Tumbes, ya sea en Hilo, Moquegua o Puno. Entonces corresponde descartar
la letra B de la letra D. Y nos queda finalmente el ingreso temporal. Entonces, para este caso de la letra C, veamos el siguiente caso. Dice, facultad del dueño de realizar en presencia del depositario, o sea, en presencia de quien está a cargo del almacén, la constatación y verificación de la ley, la contratación y verificación de la situación y la condición en la que se encuentra la mercancía antes de la presentación de la DAM. Dice, será el reconocimiento físico, será la revisión documentaria, será el previo o será la revisión de documentos. Facultad del dueño. ¿Se acuerdan el declarante? ¿Cuáles son los dos derechos del declarante? Entonces se va a dar cuenta de lo que está haciendo el enunciado, el problema. Descartemos acá, dice, ¿la revisión de documentos le pertenece al dueño o a la administración? Ajá, José Castillo. Vamos a analizar. Ya descartemos la letra D. Vayamos a la A. ¿Qué dicen? Descartemos la última porque la última no pertenece a una situación en la cual sea la facultad de un dueño. Un dueño en un despacho puede revisar documentos, lo hace el representante, el declarante. Muy bien, José Castillo. Muy bien. Entonces, vamos a ver, Ana. Vamos a ver. La Convención de Kioto, cuando yo les comentaba en el régimen aduanero, plantea que los dueños tenemos los derechos de reconocer nuestras mercancías y realizar la toma de muestras. Entonces, decimos que es la aplicación del literal C, el reconocimiento previo. La acción del físico es una acción de la administración de la aduana. Siguiente. Acá es diferente, dice. Indicar el momento en el que se da por concluido el despacho aduanero de importación para el consumo. Vamos, esta sí es un poquito operativamente más sencilla. Dice, indica en qué momento se da por concluido el despacho aduanero de la importación para el consumo. Muy bien, José Castillo. Muy bien, correcto. Los demás que dicen. La letra A dice en la numeración de la DAM. La letra B con el levante de las mercancías. La letra C al momento de la cancelación de la deuda tributaria aduanera. Y la D una vez concluido el reconocimiento documentario. Analicemos las situaciones como la letra A para empezar. Si usted recuerda, el ciclo tributario aduanero, es la fase del inicio de nuestras operaciones para que se dé la situación de que continúe el despacho y después del despacho sigue el control. Por tanto, la letra A no puede ser porque la numeración de la DAN significa el nacimiento de obligación tributario aduanero. La letra D, una vez concluido el reconocimiento documentario, no está hablando acá de una situación de revisión. Está hablando de la situación de concluir
nuestra destinación aduanera. Y la destinación aduanera se cumple efectivamente con la situación del levante de la mercancía. Levante, esa es la letra B, el levante de las mercancías. Recuerden que el ciclo tributario aduanero empieza con el nacimiento y la exigibilidad. Numerar y luego pagar. Después del proceso del pago que aparece el canal de control. Luego del canal de control esperamos la situación de levante. Y claro, eso es en la pedagogía. Pero en la vida diaria y cotidiana tienes que, con la obtención de levante, cumplir las formalidades con los almacenes. Bien, veamos la siguiente, que también es parte de reconocerlo en qué artículo de la ley se encuentra. Dice, las acciones que deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por la imitación de un defecto de cumplir con la legislación. Volvemos a repetir la pregunta. Las situaciones que deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por la administración aduanera. ¿Qué letra sería? ¿Qué letra sería? Muy bien, como la anterior. La única que ha cambiado acá son algunos nombres, nada más. Muy bien. Se pueden plantear un orden distinto bajo una misma pregunta ya planteada con anterioridad. Tener cuidado siempre en el orden de las palabras que pueden darse por repetición. ¿Bien? De acuerdo, muy bien, correcto. Bien, veamos ahora otro análisis, ¿ya? Para que lo pueda ver, a ver qué dice usted. A ver, déjeme ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver quién escribió. Vamos a ver quién escribió. Que lo pasé. Bien, Jorge Soriano. Acá la situación cambia. Veamos el orden. ¿Cómo empieza? ¿Cómo nace nuestra fase de importadores? Nuestra fase de importadores nace con comprar las cosas. Ahí la aduana no tiene ninguna injerencia, no existe. ¿De acuerdo? Una vez que se embarca y llega a territorio aduanero primario, lugar habilitado en el Perú, la mercancía, una vez que es manifestada por el transportista, nosotros los importadores necesitamos determinar con el representante aduanero qué régimen le vamos a dar. Entonces, ese paso se llama formalidad aduanera, pero antes de la formalidad aduanera, que es la documentación, viene la intención, y la intención sería la destinación aduanera, que permite decidir con la compra qué es lo que se va a realizar. O sea, los papeles que mandan un 10, un 18, un 20, da la situación un 36, un 70, un 18, entonces decidimos el régimen aduanero. Entonces, la situación dice, acción que debe ser llevada a cabo por las personas interesadas. Las personas interesadas. Entonces somos nosotros y la administración de aduana en la letra B, que significa la formalidad aduanera. La formalidad aduanera. Bien, no tengamos duda de que el control es una situación ya enteramente por la aduana. La formalidad es una situación llevada por la persona interesada y por la aduana, y la C es tuya, tu propia decisión, y el despacho básicamente es la situación en la que se da todo nuestro proceso de la mercancía por el paso de un almacén, de una agencia aduana y de su respectiva salida. Bien, veamos otra situación que es muy diferente. Dice, el reembarque es un régimen aduanero de... Bien, a ver, ¿qué dicen ustedes? Nos pregunta, ¿el reembarque a qué régimen aduanero pertenece? El reembarque, ¿a qué régimen aduanero pertenece?
A ver, yo diría que tienes que revisar el enunciado, José Castillo. Acuérdense donde mencioné en los anteriores, en donde se encuentra la subdivisión de los regímenes aduaneros. ¿Dónde está? Bien. ¿A qué régimen aduanero pertenece? Recuerde que ya hemos mencionado con anterioridad los regímenes aduaneros donde lo puedes encontrar las subdivisiones. Voy a mencionar, por favor, en qué régimen aduanero se encuentra. Recuerde que ya hemos dicho dónde están los regímenes aduaneros. Que dice, ¿en qué artículo habíamos mencionado que se encontraba en la subdivisión de los regímenes aduaneros? Recuerda, hemos hablado esto. ¿En qué artículo mencioné que usted tenía la subdivisión de los regímenes aduaneros? Vamos, le dije, muy bien, José Castillo. Muy bien, Marta, correcto. Bien, miremos el artículo 59 del reglamento. Para quien no lo recuerda, están las subdivisiones de los regímenes aduaneros. Correcto. Bien, ya tengo la respuesta de Marta, falta la respuesta de los demás para poder ver entonces qué regímenes aduaneros, a qué régimen aduanero pertenece. Vamos a la respuesta de los demás que dicen. Es un régimen que está en el reglamento. Mire, denle un vistazo a su reglamento para que pueda acordarse a qué régimen aduanero pertenece. Recuerde que solamente tenemos regímenes aduaneros que pertenecen, como dice acá, a la importación, a la exportación, al perfeccionamiento, al depósito o al tránsito. Esa es la manera general. Pero lo que nos pregunta el enunciado es identificar a qué régimen aduanero pertenece el reembarque. Si pertenece a la exportación,
si pertenece al depósito, a la importación o al tránsito. Está en la PDF, si no lo recuerdo, tiene la mano que le envié los códigos respectivos también. Y la manera más fácil lo tienes en el reglamento en el artículo 59. ¿Qué dice el artículo 59 del reglamento? Mírenlo, por favor, para que podamos recordarlo, porque después vamos a hacer el día de mañana, o ya pasó mañana, pues ya nos faltan unas cuantas sesiones para terminar, y de repente ya tiene su simulación en combinar un caso más unos cuantos análisis de lo que son los conocimientos para ver tu habilidad, porque necesitas esta información definirla por lo general en media hora lo que son los conocimientos, ¿sí? Necesitas definirlo, por eso debes recordar y hacer las comparaciones. Artículo 59, muy bien, la letra, muy bien, es la letra D, correcto. Y ya para finalizar, a ver, permítame ver si le pongo una, como dicen, el léxico de cajón, o no, vamos a poner una más sencilla, ¿ya? Para no terminar con una complicada, debido a que nos quedan 3 minutos. Vamos, en 3 minutos creo que sí podemos hacerlo para dar las consideraciones finales. Bien, voy a poner una más sencilla, va a ser la siguiente. Dice, se considera como territorio aduanero todo el territorio nacional, solo las zonas fronterizas, la parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo dentro del cual es aplicable la legislación, o la A y la B son correctas. Ajá, aquí. Vamos a la ley de aduana. Ya para finalizar, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta final? ¿Cuál es la respuesta? La letra A, todo el territorio. La letra B, solo las zonas fronterizas. La letra B, parte del territorio nacional que incluye el agua, el espacio acuático. Ya Jorge Soriano me está diciendo la respuesta. Y te plantean que la suma de la A, la A y B conforman la respuesta al territorio aduanero. ¿Qué dicen los demás? Esta es la final, esta es la final. Nos queda un minuto, vamos a ver. La forma más eficaz, Marta, ya, muy bien, Marta, vamos viendo la respuesta. No he dado por confirmado ni a José Castillo ni a Marta. José Castillo me dice, ya me ha dicho una letra. Yo le consideraría, a ver, para ya cerrar con broche de oro, vamos, revisen la ley de aduana. ¿En qué artículo lo vamos a buscar? ¿En qué artículo está la respuesta de tu ley de aduana? ¿En qué artículo se encuentra esta definición? ¿En qué artículo? Es importante recordar los artículos mientras tengamos la oportunidad de trabajarlo con la ley. Miren que en esta ocasión lo estamos trabajando con la ley y lo que quiero es que se dinamice con la ley. Vamos, ¿en qué artículo buscamos la respuesta? ¿En qué artículo? ¿Qué artículo? Lo vamos a ver la respuesta en el artículo número 2. Constante, por favor, Marta, José Castillo. Miren su respuesta. Correcto, Marta. Y la letra C. Parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y el aéreo
dentro de los cuales es aplicable la legislación aduanera. No solamente es tierra, la legislación no, las naves viajan por el mar, el mar de Grau. Las aerolíneas ingresan por el espacio aéreo y se calcula el tiempo, entonces el espacio aéreo. Entonces lo que está diciendo, y en parte del territorio, ¿por qué dice parte? Puede ser todo el territorio, parte, porque acuérdense que todo el territorio de enero no, porque hay la zona primaria, la zona secundaria y franca. La efectividad de nosotros es la zona primaria y la aplicación de la zona extraterritorial, la zona franca. Pero pusimos parte del territorio. La respuesta, según el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, queda determinado que es la letra C. Muy bien, Jorge Soriano, José Castillo, muy bien. Recomendaciones para el día de mañana. Habitúese mucho con identificar cuando hay una definición, que es artículo 2, cuando menciona algo para comparar. Cuando son definiciones de regímenes aduaneros, sitúa tu mente rápidamente. Si quieres poner un separador a tu hojita, bueno, si es un PDF que tienes acá, lo puedes subrayar y dejar comentado, y cuando lo abres ya automáticamente te puede dar los guardados. Bien, está en la sección tercera. Todos los regímenes aduaneros, sección tercera. Bien, entonces déjeme verificar la asistencia para dar por concluido nuestro tema. Si tiene alguna pregunta, lo puede hacer por el chat antes de terminar, o alguna recomendación, sí, que sería lo indicado para ustedes. Bien, bien, entonces, muy buenas noches, Ana. Buenas noches, José Castillo. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Jorge Soriano. Buenas noches, Jorge Acosta. Buenas noches, Axel. Bien, nos estamos viendo el día de mañana. Por favor, esta es la parte un poco pesadita porque es parte Memorex, parte búsqueda, pero si quieres tener tu certificación, sería muy bueno que te habitúes a los términos de la ley. Bien, nos estamos viendo el día de mañana para combinar casos más conocimiento. Después haremos ya. Axel, sí te mencionaba, Axel Saavedra. Muy buenas noches, Axel, a los tiempos. Si estás en lista, te acabo de mencionar al final. Está considerada en lista, Axel. Hoy día 30 de noviembre. Sí, Axel. Nada, participa, Axel. No te veo participar. Tienes que hacer tu participación de alguna manera para poder ayudarte. Sí, importante que todos participen. Bien, buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana para ver las situaciones concretas de casos, de nuevo, más la situación de conocimientos. Dejaremos 2 días, ya el penúltimo y el último para lo que es nomenclatura arancelaria, y haremos bastantes prácticas, ¿sí? Bien, no se preocupe, cualquier consulta, no se preocupe, le puedo absorber las consultas a Axel Saavedra buscando la manera para que pueda usted orientarse y ayudarse con las sesiones. Bien, muchas gracias, nos vemos todos el día de mañana. Gracias, Axel, cuídate, buenas noches con todos.